Vamos a buscar en Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Primera de Samuel 16, 7. Y Jehová respondió a Samuel: No mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Gracias, Señor Jesús, estamos nuevamente en tu presencia, dándote la gloria, dándote la honra, Señor, a ti. Gracias por este momento, Señor, porque nos permites acercarnos a tu casa, Señor, a tus atrios, a buscar esa palabra de verdad, esa palabra que nos instruye, que nos edifica. Hoy nos disponemos, Señor, para recibir de ti, para recibir ese alimento espiritual, Señor. Te pedimos que nos hables según nuestra necesidad, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. La palabra de Dios para todos dice: Pero el Señor le dijo a Samuel: Eliab es alto y apuesto, pero no te fijes en eso. Dios no se fija en las cualidades que la gente ve. La gente solo presta atención al aspecto de las personas, pero el Señor ve su corazón. Eliab no es el hombre que he elegido. Bueno, este es el momento en el que el Señor manda a Samuel, al profeta Samuel, a buscar al que iba a ser el rey de los hijos de... ¿Cómo se llamaba? Ay, se me escapa el nombre, pero ustedes lo conocen, ¿sí? Y iba a buscar a cada... fue hijo por hijo, buscando cuál era el que iba a ser el rey. Entonces él miró a Eliab y le dice, y piensa, seguramente es este, porque Eliab tenía una apariencia bastante imponente, seguramente era apuesto, porque a la gente le gusta recibir aquello que es agradable a sus ojos. Eso le sucedió a Samuel, y el Señor le reprende y le dice: No lo mires a él, que es alto y apuesto. No te fijes en eso. Dios no se fija en las cualidades que ve la gente. Mire, cuando nosotros vamos desarrollándonos en nuestro camino de fe y dentro de la iglesia, dentro del contexto eclesiástico, nosotros nos vamos a encontrar con todo tipo de gente. Y todo tipo de gente somos nosotros mismos, me hago entender, es decir, nosotros podemos ocupar cualquier lugar de ese tipo de gente. Podemos ser el que sí aparenta y podemos ser el que no aparenta. Según la palabra, no importa cuál es el parecer de las personas. El Señor es como muy claro aquí en establecer eso. Y fíjese que esto no tiene que ver con que, o sea, digamos que nada está escrito en cuanto a que si es alto y apuesto, por lo general no va a ser, y si no aparenta, por lo general sí va a ser, porque vemos a un siervo como David, por ejemplo, que es justamente el que fue elegido el rey, que aparentemente no tenía las condiciones, no era alto ni apuesto, pero sí tenía unas cualidades y unas características, ¿sí? Entonces, que lo hacían agradable, porque David en ningún momento en la palabra lo presenta como algo, alguien que no era como presentable a la gente, al contrario, ¿sí? Entonces esto no tiene nada que ver con que si es o no es. Aquí lo que el Señor le está diciendo a Samuel es que yo, es decir, el Señor, miro el corazón, no es más, ¿sí? Y usted en este camino se va a encontrar con más de uno que sí tiene apariencia. Mire, en este momento se me viene a la cabeza, a la memoria, una persona que es muy aparentemente carismático, o más bien que pretende ser carismático, y con eso pretende ganar
ganarse a discípulos que no han sido de él, y, y son de esas personas como astutas, como vivas, que van jalándose a cuanta persona se encuentran por ahí. Estoy hablando de uno que pretende ser pastor, ¿sí? Y, y trata de empatizar, trata de ser empático con la gente para ganárselos. Estas cosas, cuando uno las ve naturalmente, porque, digamos, desde mi punto de vista, María Alejandra, muchas veces yo le he dicho, Señor, o sea, esta gente que se gana las cosas así, por su empatía, ¿qué? Y el Señor, con los años, con el tiempo, ha ido demostrándome y demostrando en general que esas cosas que son basadas en la empatía de la gente, en el agrado de la gente, por alguna característica personal, por algún buen trato de una persona, se va cayendo, ¿sí? Porque eso no es lo que sostiene toda una convicción, porque la fe requiere o la fe supone toda una convicción, es como toda una base sólida en la cual nosotros vamos a desempeñar nuestra vida. Entonces esas cosas no se sostienen, y mucha gente usted va a encontrar en este camino que trabaja de esa manera, hablando desde el punto de vista de ministerio, del pastorado, del liderazgo, del evangelio, ¿sí? Pero en medio de las personas que pretenden ser, hay unos que sí han sido llamados por el Señor, que pueden tener apariencia. Hay muchos pastores que uno respeta y que tienen muy buena apariencia, aún físicamente y aún carismáticamente, y para remate el Señor les da unción. Imagínense como ese combo, ¿sí? Porque no nos vamos a decir mentiras, lo que ve el hombre es lo que mira sus ojos, precisamente, y por más que queramos, como dice aquí el Señor, entrar a ver el corazón, siempre nosotros, seres humanos, estamos ligados a esos sentidos de algo que nos agrada o que nos desagrada, ¿sí? Pero en general, más de uno tiene la apariencia, ¿sí? Y más de uno no tiene la apariencia. Entonces nosotros vamos a entrar en el paso de los años a tener que enfrentar o tener que recibir a una serie de personas que se van a ir, digamos, metiendo en ese camino que nosotros estamos caminando, o que vamos a ir coincidiendo en nuestro camino de fe, y que vamos a tener que saber cómo recibirlos, ¿sí? Y tenemos que tener la sabiduría para recibir. Y mire, muchas veces uno juzga ligeramente o por una primera apariencia de una persona, y no se da cuenta de que esa persona, dado por el Señor, guarda en sí unas características que finalmente van a imponerse porque son de parte del poder del Señor. Es como si una persona guardara un tesoro, como si una persona guardara una serie de productos apetecibles a la gente, ¿sí? Se puede entender eso, o una serie de carismas que la gente las va a desear tener, por lo menos tenerlas cerca, ¿sí? Porque usted sabe que el ser humano tiende a acercarse a aquello que considera que le es útil o que le sirve. Entonces, el Señor a nosotros nos pasa por todos esos momentos, por decir así, y generalmente va probando nuestra disposición de creerle al Señor y nuestra condición de fe, y nos pone a soportar generalmente aquel que no parece. Fíjese lo que pasaba con David. Usted sabe, conoce la historia. David era un muchacho muy, digamos, de los hermanos que tenía, era como el más desengañado, era como el que más
no parecía que podía llegar a ser rey, el olvidado por su padre, sí tenía unos talentos, unos carismas, pero que nadie conocía, fíjese, porque como el papá lo había mandado por allá a cuidar las ovejas, nadie se había percatado de las capacidades de David. Pero finalmente, él cuando se presenta a Goliat, usted sabe, Goliat se ríe porque mira a una persona que no tiene la apariencia física de fortaleza para poder enfrentarse, pero el Señor, como dicen por ahí, muchas veces nos va a poner a tragarnos unos sapos que no los veíamos venir. ¿Sí? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque nosotros en nuestra vida de fe vamos a coincidir con personas que hacen parte y que no hacen parte del propósito, personas que son, por decir así, impostores, y personas que sí son de parte de Dios y que pueden tener apariencia y como no pueden tenerla, ¿sí? Entonces, generalmente no se la tiene. Por eso usted mira a Moisés y Moisés le dice: Señor, pero ¿por qué justo a mí me pones que soy el tartamudo? ¿Por qué no escoges de entre tanta gente que pudiste haber elegido? ¿Sí? ¿Por qué no pusiste al que sí puede darte la talla en eso que tú pides? ¿Sí? Generalmente el Señor pone al que no es para mostrar lo que Él sí puede hacer. Y esto es algo que es tan profundo y tan poderoso que aquel que entiende, haga de cuenta que usted es esa persona que no tiene las características, pero si usted entiende esto, se da cuenta de que el Señor en su vida puede llegar a ponerlo en cualquier punto y puede llegar a hacer cualquier cosa que cualquier persona desearía tener. Le puede llegar a dar un carisma, un talento, una capacidad, una posición que cualquier persona querría tener. Mire, hay muchas personas que desearían tener la posición de otro que no tiene las mismas capacidades que ellos, que tiene menos capacidades, pero no tienen la posición. Y entonces esto es como ejercer, ¿sí me hago entender? Es como quién tiene el puesto. ¿Quién tiene el puesto de trabajo? Es algo así, ¿sí? Y generalmente el puesto de trabajo se lo llevan los mejores, pero también va a haber mucha gente que sí tiene las capacidades, pero que por cosas de Dios el Señor pone a los que parece que no son para demostrar su poder, ¿sí? Y como les digo, entonces a veces nos toca soportar y tener que lidiar y aprender a manejar nuestra cercanía con los consiervos, con las autoridades, aún con ministerios, porque a veces en nuestra corta mente no entendemos esa multigracia de Dios, con las diferencias de cualidades que el Señor da a los siervos. Y el Señor poco a poco va a ir destapando a aquellos que son impostores, aquellos que solo hablan la palabra como asalariados, aquellos que quieren tener una ganancia diferente al estar en el propósito de Dios, ¿sí? Entonces, no se extrañe de que en su proceso a usted le toque soportarse al que no parece. ¿Por qué? Porque soportar al que no parece produce mucha impaciencia, produce como cierto desespero. Hay muchos hay muchos creyentes, muchos discípulos que por no tener la humildad para aceptar a un pastor, a una pastora, a una familia pastoral muchas veces, que tienen ciertas características que se puede justificar porque la persona que no recibe a estas personas puede decir: es que yo no la recibo por esta razón. Pues esto, o sea, su actitud queda en tela de juicio, porque muchas veces el Señor nos llama a aguantarnos ciertas cosas para que se demuestre el poder del Señor. Imagínese que a usted el Señor lo bendiga a través de una persona que usted nunca pensó que podía llegar a bendecirla, ¿sí? Imagínese que el Señor coloca a la persona para quitar un gigante
y esa persona no tenía la apariencia. Entonces uno en estas cosas de la fe tiene que ser muy cuidadoso, porque la gente somos muy ligeros para juzgar. Juzgamos a quienes el Señor nos coloca enfrente, juzgamos a veces a las autoridades, a los consiervos, a las personas cercanas, aún hasta por apariencia física, por apariencia intelectual y muchas otras cosas más, ¿sí? Hasta por si tiene o no tiene dinero, ¿sí? Entonces, para la gente es súper fácil recibir aquel que sí tiene. Por eso la gente ama a los artistas, por eso la gente con los pastores que de pronto tienen ciertas buenas características a los ojos humanos, como que les produce confianza, y a los otros no. Pero aquí el Señor nos está llamando la atención y nos está diciendo: ustedes deben ser sabios en la manera en cómo reciben tanto a personas como situaciones, porque somos ligeros en juzgar, y a veces juzgamos situaciones por una mera primera apariencia, y el Señor a veces destapa unas cosas y a veces la gente se lleva unos chascos, como dice mi madre, que quedan mal ellos mismos porque en algún momento dijeron: no, esto no es así, o esto no tiene futuro, no se le ve futuro a esto, y me voy, y de repente usted se da cuenta de que sí, ¿sí? Entonces en el redil es normal que sucedan estas cosas, es normal ver este fenómeno, ¿sí? La gente empatiza con el que es talentoso, la gente empatiza con el que es simpático, la gente empatiza con el que tiene apariencia. Pero recuerde que a su alrededor usted tiene personas que pueden estar cargando mucho oro del Señor, mucho de Dios en ellos, y a veces nosotros los hacemos a un lado, los rechazamos o juzgamos erróneamente. ¿Sí? Hay que ser cuidadosos, no hay que volcarse a pensar, no hay que volcarse hacia la persona en extrema, digamos, admiración, pero tampoco hay que menospreciar, porque esas dos cosas suceden en las iglesias, ¿sí? Sucede que una persona dice: no, el pastor, y a veces se endiosa esa figura y está mal, ¿sí? Y también a veces se menosprecia. De las dos cosas se han visto, por lo menos yo las he visto en este ministerio, y a esas personas, a esos discípulos que tanto exaltan de más a la autoridad como disminuyen de más a la autoridad, ahí hay un problema, ¿sí? Ahí va a haber un problema, ¿sí? Porque el Señor quiere que tengamos un juicio equilibrado, un juicio de acuerdo a la palabra y sobre todo de acuerdo al sentir de Dios. El creyente debe ir buscando a lo largo de su caminar tener el sentir de Dios. Fíjese, esto es tan importante porque sobre todo yo lo pienso, digamos, desde mi punto de vista, y muchas veces el Señor a mí me ha reprendido y me ha enseñado esto, porque uno también es ser humano, como dice aquí, y el hombre mira lo que está delante de sus ojos, y a veces el Señor nos lleva a nosotros a demostrar que el que menos pensábamos ese sí era, ¿sí? Y nos lleva a nosotros a corregir y sobre todo a aprender eso. Por eso es que uno con los años, yo no digo que yo lleve muchos años de experiencia en esto, pero sí se va aprendiendo cositas, y una de las cosas que por lo menos el Señor a mí me ha manejado, me ha tratado, es el tema de que de ninguno yo puedo decir nada, ¿sí? De ninguno puedo yo decir qué es o qué no es. Hay gente que a veces juzga y dice: no, pero es que ante personas como esta, ¿qué le voy a botar corriente para que sirva en esto si no tiene la capacidad? Pero es que si esta persona se esfuerza y no tiene la capacidad, pues quién quita que de repente el Señor se la dé de la noche a la mañana por haber visto una buena actitud, y le dé el lugar que de pronto el talentoso anhelaría, o el carismático, o el capaz, ¿sí? Entonces en esto hay que ser muy cuidadosos, entendiendo esto
como cómo nos relacionamos con aquellos que nos vamos a encontrar en nuestro camino de fe, como también pensando en quién somos nosotros. Porque hay gente que piensa es que yo sí tengo la capacidad y hay gente que piensa es que yo no tengo la capacidad. ¿Cuál de las dos posiciones está correcta? Ninguna, ¿sí? Porque usted puede tener la capacidad y puede el Señor no abrirle ninguna puerta. Y puede usted no tener la capacidad y puede el Señor abrirle todas las puertas. Pero si usted se disminuye, si usted hace como si hiciera con otra persona y se menosprecia en lo que Dios pudiera hacer con usted, le está cuarteando al Señor también el avance que puede tener con usted. Por eso, téngase fe, crea que el Señor puede trabajar en usted, crea que el Señor puede, si usted no tiene características, las puede sacar. Porque Él dice que entresaca lo precioso de lo vil. Y si usted cree que tiene las capacidades, y no solamente lo cree, sino que se da cuenta, porque pues evidentemente hay gente que sí tiene unas capacidades, pues yo lo invito a que usted sea más cuidadoso aún. Porque ¿quién está en más riesgo? El capaz. ¿Sí? Si usted sí tiene las capacidades, cuídese aún más y sea más cuidadoso en los juicios que usted hace y hágale entender al Señor, si usted es esa persona capaz, que usted entiende que algo tiene de Él, pero que si Él no abre la puerta es en vano lo que usted pueda tener, porque es que en estas cosas la gente se equivoca mucho. La gente cambia de favoritos. ¿Sí se ha dado cuenta que en las iglesias la gente tiene favoritos? Sea de autoridades, sea de consiervos, de allegados, de lo que sea, tiene favoritos y esto hay que tenerle mucho cuidado. A veces de nuestro favorito no es de donde va a llegar la bendición. Muchas veces la bendición llega del que no es nuestro favorito, por eso trate bien a todo el mundo, porque esta vida da muchas vueltas. Esta vida, uno, mejor dicho, el Señor a uno lo va puliendo en eso. Y uno se da cuenta de que uno con nadie se puede meter y que todas las personas tienen quien los juzgue y ese es el Señor, nadie más. ¿Sí? Entonces esto pasaba, esta era la situación, digamos, de esta narración en la que Samuel llega a buscar a quien iba a ser el ungido rey por dirección del Señor. Se encuentra con Eliab, una persona muy apuesta, muy bien, ¿sí? Que llegaba fácil, ¿sí? Pero ahí el Señor se lo dice. Entonces, ese fenómeno sucede en todos los rebaños, en todas las iglesias. Nosotros somos, ¿sabe? Así como las personas somos distintas, usted mira que hay unos más altos, unos más bajitos, unos monos, unos pelinegros, unos churosos, otros de todas las formas, así son las ovejas en el redil. Hay ovejas más peludas, hay ovejas menos peludas, ovejas más gorditas, ovejas más flaquitas. Así nos mira el Señor, ¿sí? Y entonces, en el redil hay propósitos. Y nosotros tenemos que aprender a lidiar con esos propósitos que tiene el Señor con nosotros y con los demás, ¿sí? Y para el Señor, mire, para el Señor, Él no se asombra de una buena ficha en su redil, ni tampoco se asombra de tener a la oveja coja. Para Él todo es normal, todo es igual y con todos trabaja, ¿sí? Generalmente, Él prefiere, eso dice la palabra, lo siento mucho para los que sí tienen capacidades, ¿sí? Pero generalmente Él trabaja con los que no tienen, así que se alegre el corazón del que siente que no tiene, porque algo el Señor tiene contigo. Ahora, esto no es para sacar a los que el Señor les ha dado, porque si el Señor les ha dado es por algo, ¿sí? Y porque todas esas cosas, los talentos, los carismas, todo eso proviene del Señor como creador, ¿sí? Entonces, mire que esto es chistoso, porque cuando
cuando uno tiene que lidiar ministerialmente en la iglesia, aún por fuera, porque a veces uno solo lleva esto a los que todos somos creyentes y ahí entendemos las palabras, pero cuando el Señor nos lleva a pensar en esto aún con los mundanos, ¿qué? Porque los años pasan, la vida da muchas vueltas y a veces uno se encuentra con que nos encontramos en el camino con fulano que nunca pensé que se convertiría, ¿sí? Había una persona que ya no asiste a esta iglesia, pero que se me viene a la cabeza como para enseñanza, y era una persona que me decía, mire pastora, yo tengo un problema. Ella siempre era muy alejada de todos, y cuando yo llegué a esta iglesia, ella digamos que sufrió sufrió el empalme de ese cambio de pastor. Tenía como pastor a otra persona y me dijo, mire, yo le voy a ser sincera, yo siempre he tenido una dificultad, y es que yo no confío en lo que dicen los pastores. Es como que todo lo que dicen yo no les creo, ¿sí? Y era como que bueno, yo entendía, le dije, sí, a veces, o sea, nosotros sufrimos como ciertas decepciones que a veces nos llevan a querer o a inclinarnos a dejar de confiar en la palabra del pastor, porque pues finalmente la palabra del pastor es palabra humana. Pero ¿qué pasa? Ahora, ¿cómo se examina esto? A esta persona nadie le servía, ¿sí? No sé qué había en su corazón, no sé si es que pensaba que nadie tenía esa capacidad de hablar de parte de Dios. Algo pasaba en su corazón, pero lo único que sé es que había una condición de corazón que no le permitía relacionarse, en el caso de esta persona, con las autoridades, ¿sí? No sé cómo era con el resto de la gente, creo que era igual con los consiervos, y hay a veces condiciones del corazón de los discípulos, de las ovejas, que no les permite relacionarse con las otras ovejas, con los consiervos. Si usted es uno de ellos, préstale atención a esto también, porque sucede, ¿sí? Todos estos fenómenos son normales dentro del redil, pero hay que enseñarlos, ¿sí? Si usted es esa persona que no puede darse a vivir en esa comunidad, porque el Señor nos llama a vivir en comunidad, los cristianos de todos los siglos hemos hecho comunidad, ¿sí? Y usted no puede convivir con eso, pídale al Señor, porque seguramente ahí hay algún orgullo, seguramente usted está pensando que esta gente no le sirve, que estos no son sus amigos, que pueda que no lo sean, pero somos parte del mismo redil, ¿sí? Entonces esto nos ayuda a nosotros a saber cómo a saber estar, a saber relacionarnos con nosotros mismos delante del Señor, con nuestros hermanos y delante del Señor. ¿Y qué sucede? Que esto permite los propósitos, ¿sí? La fe, a veces, mejor dicho, la fe es la que nos permite tragarnos ciertos sapos. Y si yo miro una persona que dice, no, yo sé pastor que le voy a estar creyendo, si mírelo como es, que tosco, que esa manera, lo que usted quiera, yo lo único que puedo decir a la luz de la palabra, habría que examinar a fondo, ¿sí? Es que hay un problemita de fe, que hay un problemita de no poder acatar, ¿sí? De que hay algo en la condición del corazón, de falta de humildad, que no nos está dejando fluir con eso que Dios ha puesto, ¿sí? Hay un problema de ¿qué? De fe, porque hay muchas cosas que las recibimos por fe, muchas órdenes que recibimos por fe, muchas personas que recibimos por fe, que parece que no son, pero que vienen de parte de Dios. En una de las predicaciones anteriores hablábamos acerca de esta orden que le da Dios a Moisés, y le dice, construye una serpiente de bronce. Fíjese, siendo el Señor como era, que no aceptaba becerros de oro ni nada, y les da una orden de ese calibre, pues por supuesto que el pueblo de Israel quedó frío cuando que dice que para ser sanados tocaba ver la serpiente.
como decíamos en esa predicación, no porque la serpiente de bronce tuviese propiedades curativas, no, sino porque era lo que había dicho el Señor. Y mire, si el Señor coloca a alguien delante de usted, es porque el Señor lo ha dicho así. Así que usted tenga la paciencia, aguante en fe, pídale al Señor la dirección, no se afane a juzgar por su propia cuenta, porque se puede equivocar, ¿sí? Y cuando usted esté seguro, cuando el Señor le haya hablado, ¿sí?, atrévase a moverse, pero antes no. Después de mucha oración, porque a veces la gente dice, no, es que yo ya oré, ya me zafé. Y claro, vengo y me zafo, pero no, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas de las cosas, la palabra lo dice, hay que llevarlo cautivo a la obediencia. Y de esto más o menos se trata este tema, enfocándolo en este contexto, ¿sí? ¿Me hago entender? Es decir, no se acostumbre a juzgar o a mirar lo que está delante de sus ojos. Recuerde que lo que está delante de sus ojos es solo lo natural que usted alcanza a ver, pero que el Señor mira mucho más allá. No quiero seguir con ejemplos, no quiero especificar en nadie, porque pues obviamente a uno se le vienen algunos ejemplos que dar, pero el punto es que parezca o no parezca, usted recíbalo de parte de Dios por fe. Eso es lo que el Señor va a ver. Al Señor le interesa si usted le obedece o no le obedece, sin importar cuál es la dirección, sin importar nada. A Él le importa la obediencia, ¿sí? Y la fe implica la aceptación de muchas cosas. Y esto es esta es una enseñanza que nos mete aquí el Señor, porque este pasaje uno lo puede enseñar, digamos, de distintas maneras, de distintos enfoques, obviamente. Pero una de las cosas que el Señor colocaba en mi corazón es que nosotros, como cuerpo de Cristo, como iglesia, como creyentes, tenemos que aprender a relacionarnos con estos fenómenos que pasan dentro de la iglesia, ¿sí? Y que la fe implica la aceptación de muchas cosas y que a veces las personas no caen bien por cuestiones de personalidad o caen bien por cuestiones de personalidad, pero eso no es lo que determina, sino la condición del vaso espiritual, ¿sí? Entonces, cada vez que usted se relacione, cada vez que usted piense en alguien, trate de mirar eso, y si no lo ve, déjeselo al Señor, bendiga a esa persona y siga adelante, siga en armonía, porque a eso nos llama el Señor, a estar juntos en armonía. Es agradable para Él ver a su iglesia en armonía. Amén. Bueno, esta es la palabra que el Señor nos trae el día de hoy, que no miremos, sino que procuremos ver lo que el Señor mira. Como dice aquí, el Señor ve su corazón. Eliab no es el hombre que he elegido, ¿sí? Y que esta palabra haga su efecto, ¿sí? Yo siempre les he mencionado, hay prédicas de prédicas, hay unas predicaciones que son súper bonitas de dar, la bendición, yo no sé, algo que usted siente que de pronto le sirve, pero estas palabras también son importantes porque hablan de la condición sana o no sana del corazón, ¿sí? Y nosotros necesitamos sobrevivir a los años en nuestro redil, porque el Señor nos ha puesto en un redil, ¿sí? Y usted se va a encontrar en su camino con muchos personajes de muchos tipos, y para que usted pueda tener esa sana, digamos, convivencia, esa sana aceptación, entendiendo que usted lo hace por el Señor y que recibe las cosas de parte del Señor. Vamos a darle gracias al Señor en este momento por la palabra, por la dirección, por cómo Él edifica su iglesia. Señor, estamos aquí reunidos, tu iglesia. Nosotros somos tu cuerpo, Señor. Gracias por este remanente que has levantado. Yo coloco delante de ti, Señor, cada corazón y estamos unánimes, unidos como hermanos que somos, Señor, alrededor de ti, alrededor de tu mesa, Señor Jesús. Gracias por tu enseñanza. Permíteme, Señor, bendecir a quienes dan sus ofrendas, sus tributos.
Bendigo la fe de tu pueblo, Señor, en el nombre de Jesús. En este momento vamos a continuar con la ministración, metidos en la presencia del Señor, clamándole, buscando su mover, buscando su presencia.